la pretensión del Ministerio Público para que se prolongue por 12 meses más la prisión preventiva por las siguientes razones. Señor magistrado, hemos tomado cuenta de las razones que Fiscalía ha indicado para, en su entendimiento, justificar 12 meses más de detención con fines de procesamiento a la ciudadana aún inocente, basadas en su exclusividad en la situación de emergencia que se viene afrontando a nivel mundial y, como no, el Perú es parte por el COVID-19. Señor magistrado, es un hecho notorio y que no necesita comprobación esta situación que nadie pudo prever. Sin embargo, señor magistrado, a efectos de poder usted aplicar legítimamente el artículo 274, debe tomar en el 2020, se puede considerar esta situación de pandemia en una situación que no se ha podido prever. El primer punto, señor magistrado, considero es que la Fiscalía no ha considerado en su análisis y valoración lo que anularía o quitaría legitimidad a que usted declare fundado este requerimiento. Es que desde cuándo se debió entender o desde cuándo se debe entender que esta situación de pandemia es algo imprevisible. Entendemos que en el mes de marzo, para ser específico el 16 de marzo del año 2020, en la que el Perú declaró en emergencia por la pandemia al Perú y limitó la actividad a nivel nacional, y en situación imprevisible o un motivo de fuerza mayor. Sin embargo, desde el 16 de marzo al 27 de abril ya tenemos más de un mes, y durante ese mes, señor magistrado, considera la defensa de Nelly Ruth Lega Quirós que esta situación de fuerza mayor o imprevisibilidad que ha utilizado el Ministerio Público para justificar esta medida, la prolongación de esta medida, consideramos que no es atendible, pues hoy por hoy cada una de las resoluciones administrativas que tanto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como la propia Corte de Justicia de nuestro Distrito Judicial, la Corte de Justicia de la Libertad, ha establecido un sinnúmero de resoluciones administrativas, todas dirigidas justamente a organizar, a establecer mecanismos de continuidad del servicio de administración de justicia. Y cómo no, lo que hoy día estamos haciendo, señor magistrado, comprueba que ya no es ninguna dificultad o alguna situación de impredecibilidad la situación de emergencia dictada en el mes de marzo por el COVID-19 por parte del Estado peruano. Esta misma audiencia, señor magistrado Martín Ramírez Sáenz, esta misma audiencia comprueba que ya no existe ninguna dificultad ni que la situación de pandemia hoy por hoy se ha convertido en algo imprevisible, porque ya los órganos jurisdiccionales y sobre todo el órgano de administración o presidencia, como es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ha tomado los mecanismos necesarios, como esta medida informática, para darle continuidad, y de esa manera ha negado cualquier tipo de calificativo de dificultoso o de imprevisibilidad a esta situación de pandemia. En esta misma línea, señor magistrado, de comprobación fáctica real, que no necesita ser corroborada con documentación alguna, porque nuestra sola presencia en esta videoconferencia sí lo comprueba, también lo es que la semana pasada, entre el día martes o miércoles, el juzgado colegiado, integrado por el doctor Dairan Linares Rebasa, la doctora Enni Caterín León y el doctor como presidente, el presidente del segundo colegiado, el doctor Sosa, si no se me falla la memoria, han llevado a cabo una segunda audiencia y nos han citado para el día 6 de mayo de los corrientes para continuar con el juicio oral. Y en ese punto debe saber usted, señor magistrado, que la señora fiscal no concurrió a la audiencia, señor magistrado, y usted a través de su sistema interconectado puede recoger la resolución, la disposición, el acta, perdón, y podrá verificar que la señora fiscal no estuvo presente. Sí estuvieron presentes el abogado defensor público y los abogados particulares que hoy día estamos concurriendo de manera adecuada a la audiencia. Es decir, señor magistrado, la segunda audiencia de continuación de juicio oral, sumada a la instalación de esta audiencia, comprueban que al 27 de abril del 2020 ya no existe dificultad
ni supone una situación inesperada, como la señora fiscal al día de hoy ha venido a justificar su pedido de prolongación en dos situaciones ya anuladas, en dos situaciones ya dejadas de lado, en dos situaciones ya conjuradas por los propios órganos jurisdiccionales. Y cómo no, señor magistrado, por actividades decididas como su persona, que está llevando a cabo las audiencias, y así como la decisión también del órgano de colegiado, que también se ha puesto el hombro y ha dado continuidad a este proceso de juzgamiento. Por estas dos situaciones, señor magistrado, y por el desarrollo de estas dos audiencias, señor magistrado, que comprueban que ya no es dificultoso porque la tecnología y la informática están dando pie a la continuidad y que niegan cualquier tipo de impredecibilidad, debemos sostener como tercer fundamento, señor magistrado, que niega la legitimidad de la pretensión del Ministerio Público, la pena que está solicitando, el tipo de delito que está acusando y la existencia de la acusación misma. Señor magistrado, el hecho que exista una acusación partiendo de su naturaleza jurídica, que es un acto postulatorio, de ninguna manera, señor magistrado, puede convertirse en un acto consolidado, comprobado, porque la propia Fiscalía estaría induciendo el error a su despacho como juez de garantía, tergiversar la naturaleza de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia impide no solamente el trato, sino también que dentro del proceso todas las personas acusadas sean tratadas como tal. Y es en ese sentido que hoy mi patrocinada Nelly Ruth Lega Quiroz debe ser considerada, y el hecho que exista una acusación sobre su persona no la convierte definitivamente en una persona responsable de los hechos que la Fiscalía simple y llanamente acusa de manera puramente formal. Y prueba de ello, señor magistrado, llamo a usted a hacer una tarea de recordación. Usted a mi patrocinada la envió a prisión preventiva, en su momento justificadísima, por el delito de organización criminal, tráfico de drogas y, como no, por extorsión. Pero tengo que decirle ahora, señor magistrado, señor doctor Martín Ramírez Sáenz, que mi patrocinada solamente está siendo acusada hoy en día por organización criminal. Es decir, que la imputación por extorsión y por tráfico de drogas se ha desvanecido, señor magistrado. Y prueba de ello es que en el acta de su propósito así lo ha señalado de propia versión de la Fiscalía, que mi patrocinada, al pedido del abogado, que mi patrocinada solamente hoy por hoy está siendo acusada por el delito de organización criminal. Le pido que se remita el acta, o en su defecto no creo que la señora fiscal pueda negar lo contrario, pueda afirmar lo contrario. Entonces, la acusación es simplemente un acto postulatorio que no convierte o no le da mayor gravedad a la acusación ni la convierte en una sentencia firme, señor magistrado. El segundo punto de la pena que está pidiendo a mi patrocinada, y dice ella como máximo 8 años, señor magistrado, mi patrocinada tiene casi 3 años ya. Supongamos que mi patrocinada, cosa que nunca va a ser posible, sea condenada a 6 años porque mi patrocinada es primeriza, no tiene antecedentes, es decir, la pena iría dentro del primer tercio. La pena de 8 años, supongamos, señor magistrado, y eso es lo que nos lleva a analizar la prognosis de pena aludida por la señora fiscal al decir que está siendo llevado a algunas personas por 8 años y otros, a diferencia de Walter Pacheco Santillán, que está siendo considerado como reincidente. Tendríamos que hacer, señor magistrado, y usted tiene que hacer, no puede renunciar, ya que lo ha sometido a debate la señora fiscal, la prognosis de pena. Mi patrocinada, en su momento de ser el caso, ser condenada, va a tener que ser analizado su pena dentro del primer tercio. Y la pena superior podría ser entre 4 años efectivos, 5 años. Señor magistrado, ¿cuántos años tiene detenida mi patrocinada? 3 años. Dígame si acaso la señora fiscal, dentro de su análisis, considero ilegítimo, no está convirtiendo en una pena adelantada soterradamente en una envoltura debida algo indebido e ilegal, como convertir a la prisión preventiva en un adelanto de pena. Definitivamente la prognosis que harán contra mi patrocinada es entre el primer tercio, que no superará los 6 años. Entonces, 3 años más 12 años, ¿no sería acaso, señor magistrado, un adelanto de pena? En ese sentido, señor magistrado, tampoco resulta siendo proporcional para los efectos de justificar la prolongación de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. El tercer elemento, ya hemos discutido la acusación que no convierte en una pena, sino es un acto postulatorio, y el pedido de pena, señor magistrado, y la situación de estar en organización criminal, señor magistrado, no es un elemento suficiente para que pueda
prolongarse de manera justificada, legítima, 12 meses más en su privación de libertad. Por lo tanto, el tema de la prognosis de pena no puede ser considerado como proporcional, sino más bien desproporcional en el pedido de la prolongación solicitada por la Fiscalía. El otro elemento, señor magistrado, habla de la Fiscalía de la existencia del peligro procesal y ha señalado, y aquí hemos tomado en cuenta, que son más de... ha indicado que es una gran cantidad de testimoniales, de testigos. 71 personas, dice señor magistrado, que están siendo llevadas a juicio. Pero ya la Fiscalía y el propio Código Procesal Penal, señor magistrado, considera la posibilidad de que estas cantidades de declaraciones puedan ser dosificadas por la Fiscalía, porque la totalidad, por no decirlo la totalidad, están siendo llevadas para declarar sobre lo mismo, sobre las intervenciones policiales, sobre los allanamientos, sobre las intervenciones, las incautaciones, las telecomunicaciones, señor magistrado. Y por el otro lado, señor magistrado, es responsabilidad del Ministerio Público, porque la Fiscalía, antes del día de hoy, ha tenido que proyectarse a futuro la posibilidad de llevar más o menos testimoniales. Entonces, no se le puede atribuir responsabilidad al imputado el hecho de que ella misma haya decidido llevar 71 personas como testigos, peritos, documentales, señor magistrado. Es responsabilidad de la Fiscalía y está trasladando a usted que eso se lleve como una carga a la defensa y al imputado en el sentido de hacerle responsable de la decisión que ella tomó de llevar 71 personas como testigos y peritos, llevar una gran cantidad de documentales y exámenes de peritos, señor magistrado, y de los audios. Eso no puede ser atribuido, cargado a la defensa ni al imputado, señor magistrado. Otro elemento que ha señalado para el peligrosismo dice que las sesiones se han visto interrumpidas por la medida de aislamiento social. Falso. Ya hemos mostrado la semana pasada el colegiado del doctor Linares Rebasa, junto con la doctora Katy León, han llevado a cabo la audiencia. Usted mismo está llevando a cabo la audiencia, por lo tanto no hay dificultad ni es una situación de no previsibilidad. Por lo tanto, está siendo previsible el Poder Judicial. Dice, no se tiene certeza la fecha cuando se terminará. Falso. Ya tenemos una fecha concreta por un decreto supremo, señor magistrado. Esto vence el 13 de mayo del 2020. Estamos 27 de abril. Salvo que la señora fiscal tenga una bola de cristal para que pueda adelantarse al futuro, o salvo que tenga conocimientos de epidemiología, o sea, un epidemiólogo, en la que pueda manejar ella cifras o estadísticas en cuanto a la curva, a los ascensos o disminuciones del COVID, señor magistrado. La última información que hemos tenido del presidente es que sí se ha dado de manera adecuada, el martillazo y la curva ha ido en descenso. Esa información, señor magistrado, que es de público conocimiento y que no necesita comprobación, echa por tierra la afirmación de la Fiscalía de que no hay fecha exacta para cuando termine este estado de emergencia. Falso. Se ha dado el primer martillazo y la curva, en vez de aumentar, ha disminuido. Y la proyección es favorable. Porque si usted recuerda, señor magistrado, la información que da el Estado a través de los canales oficiales, ya no ha habido mayor incremento de contagiados, ni tampoco ha incrementado las muertes por COVID. Por lo tanto, estas informaciones públicas, de público conocimiento que no necesitan corroborarse, como lo señala el propio Código Procesal Penal, niegan legitimidad en lo afirmado por el Ministerio Público. Por lo tanto, si hay certeza, el decreto supremo dice el 10 de mayo, decreto supremo dado por el presidente nacional. Dice, no se sabrá cuándo se levantarán las medidas y cuándo se llevará a cabo el juicio oral. Con normalidad, lo estamos llevando con normalidad, doctor, o usted tiene algún problema en la transmisión. Ninguno de nosotros ha señalado ningún problema de transmisión, señor magistrado. Estamos conectados, estamos siendo vistos, escuchados y entendidos de manera perfecta. Por lo tanto, la afirmación de que no se sabe cuándo se llevará a cabo con normalidad, la normalidad ya está restituida. El Consejo Ejecutivo, su propia participación, señor fiscal, señor juez, y la del colegiado echan por tierra esta afirmación. Dice, por eso la Fiscalía y demás ha tomado previsiones para continuar con las diligencias. Falso. Quien ha tomado previsiones es el Poder Judicial y esta es una prueba clara, señor magistrado. Participar en esa audiencia la estamos haciendo. Dice, los órganos de justicia no podrán desplegar con labores de administración de justicia porque hay dificultades. Estamos demostrando que no hay ninguna dificultad. Prueba de esto es la realización de esta audiencia. Dice, una de ellas es que las audiencias se lleven como se fijó, es decir, en la misma cantidad de sesiones. Señor magistrado, la continuidad de una audiencia no se mide por la cantidad de actividad llevada dentro del juicio oral.
sino dependiendo de la programación de las audiencias. Fíjese, desde un primer momento antes de la pandemia, los señores magistrados dieron un calendario semanal, una audiencia por semana, la misma que está siendo respetada con la audiencia anterior, y usted verifique en el acta, se está citando para el 6 de mayo, y así sucesivamente se va a tener que realizar una audiencia por semana. Es decir, la organización, la continuidad de audiencias por parte del Poder Judicial no ha sido desatendida, sino se mantiene, y este nivel de audiencia, o el flujo de audiencias, se va a mantener en el mismo sentido, una vez por semana. Ahora, ¿qué cantidad de diligencias o de actos de investigación o actos de prueba se desarrollarán? Depende de las partes, señor magistrado. Y por mandato legal, quien postula o quien desarrolla en primer orden sus actividades probatorias es la Fiscalía. Entonces la Fiscalía tendrá que organizarse cómo lleva sus 71 órganos de prueba. Y recordemos que la Fiscalía tiene el 90% de sus testigos y peritos son órganos de auxilio judicial a la Fiscalía. Policía de la DIVIAC, medicina legal, peritos balísticos de drogas, señor magistrado, es decir, los tiene de la mano. Ellos lo tienen a su disposición, señor magistrado. Es más, tienen los apercibimientos de denuncia frente a la inconcurrencia, tienen los apercibimientos de ser conducidos compulsivamente. Y en este nuevo sistema, quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo sus órganos de prueba es la Fiscalía. Por lo tanto, la Fiscalía no puede justificar un pedido de prolongación en el sentido de que tiene 71 órganos de prueba y que no sabrá cómo se pueden desplegar. Esa es responsabilidad de la Fiscalía, señor magistrado. No puede trasladar, no puede una inversión de responsabilidad en la concurrencia de los órganos de prueba. En ese sentido, la primera parte del juzgamiento que se lleva a cabo con la actividad probatoria del Ministerio Público es exclusividad de la Fiscalía. Y no se puede cargar en la libertad de las personas, señor magistrado, este tipo de pedidos en los que solo muestran que la Fiscalía no ha tenido la responsabilidad, no ha tenido la delicadeza ya desde el 13 de marzo o desde marzo de poder ordenar. No nos ha informado, señor magistrado, que tiene algún tipo de dificultad en las comunicaciones. No lo puede ser ya en su dúplica. No ha mostrado alguna constancia de que ha estado notificando y tiene problemas. Señor magistrado, no se puede trasladar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones a las partes, menos aún al pobre imputado que sigue siendo detenido, privado de su libertad, con la posibilidad de que se contagie. Además que mi patrocinada es una persona ya de la tercera edad y que tiene un riesgo grave de contagiarse. Por lo tanto, señor magistrado, las audiencias están siendo programadas. Hay la conexión de los testigos, eso dependerá de la Fiscalía. Por lo tanto, la Fiscalía, su conclusión dice que son causas no imputables a la parte, la defensa dice lo contrario. El no ordenarse, el no coordinar, es una causa atribuible única y exclusivamente a la Fiscalía, porque es la que primero actúa sus pruebas en juicio. Dice, el peligro no ha desaparecido y se mantiene incólume, más aún si existe la acusación. Ya lo hemos repetido, señor magistrado, el acto de acusación es un acto postulatorio. Y la pena, señor magistrado, la pena está convirtiéndose en un adelanto de pena. Mi patrocinada, al ser analizada su posibilidad de pena en el primer tercio, no superará los 5 o 6 años. Y si ella tiene 3 años, pues ha cumplido con superioridad la pena a imponerse. Dice, las fronteras se han cerrado y se observa que la sociedad no ha respetado. Señor magistrado, nuevamente la Fiscalía desnaturaliza la naturaleza del peligro procesal. El peligro procesal es una circunstancia objetiva y comprobable, verificable, que nace o se debe entender intuito personae. Es decir, que la persona misma tiene que ser convertida en una fuente de prueba de peligro. En este caso, mi patrocinada, ¿de qué tipo de fuente de peligro se puede convertir si está detenida? Cuando salga en libertad, señor magistrado, no va a convertirse en un peligro porque siendo una persona que tiene más de 40 años, se aproxima a la población de riesgo y que está más expuesta a ser contagiada, señor magistrado. Tiene hijas menores, tiene una familia. Entonces, en ese sentido, mi patrocinada no va a escapar porque ya se ha demostrado durante las investigaciones que no solamente ha tenido un trabajo, un asiento domiciliario, no tiene salidas al extranjero, no tiene otra orden de captura, señor magistrado, y que dada su riesgo por su aproximación a su condición de persona vulnerable, no va a poder salir, no va a poder fugar. El otro tema, señor magistrado, es que no tiene... Permítame, por favor, tomar cuenta de los apuntes. Tampoco representará un peligro para los testigos porque son policías, señor magistrado. Y como le dije, la ubicación, las direcciones, además de ser llegadas a la Oficina de Recursos Humanos de la Policía,
Mi patrocinada de ninguna manera podría ir a quebrar su voluntad, ofrecerle dinero o amenazarlos para que no concurran. Señor magistrado, eso sería pues descabellado. Por esas razones, señor magistrado, y además que solamente tiene la acusación y habiendo disminuido la intensidad en la acusación para Nelly Ruck Leca Quiroz, señor magistrado, solicito, además de que ya pues la pandemia, lejos de ser una probabilidad, hoy en día es una realidad y debo tocarle porque es una información pública, ya un agente penitenciario acá en La Libertad ha fallecido, señor magistrado, han fallecido internos, así lo han comunicado las autoridades del hospital. Es una realidad, la muerte ya por COVID es una realidad, señor magistrado, y sobre la base del hacinamiento, sobre la base de el no respeto del aislamiento social, señor magistrado, y la incapacidad del INPE para no darle garantía a su salud y vida, es que es un elemento adicional de favorabilidad, señor magistrado, de favorabilidad para el rechazo de la prolongación. Por estas razones solicito que se declare infundado la prolongación de prisión preventiva y se permita solamente los 12 meses para que así se resuelva en un proceso normal, regular, porque no hay ningún tipo de demora o riesgo o dificultad y ya la situación de inamovilidad o de restricción de las actividades han dejado de ser imprevisibles y más bien han sido previsibles ya por el Poder Judicial y muestra de ello es esta audiencia. Por esas razones solicito se declare fundada